Entrevisté hace pocos días al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Mario Ojeda Rebaj, sobre la política exterior de Estados Unidos al cumplirse el primer año de la administración Trump. El profesor Mario Ojeda es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en esta misma disciplina por el London School of Economics y profesor de esta universidad conocida como la UNAM en Ciudad de México. Le pregunté cómo estaba viendo la política exterior estadounidense transcurrido el primer año de la administración Trump, porque pues hemos visto que el presidente Trump ha amenazado, impuesto o utilizado los aranceles como moneda de cambio con muchos países. No solo se quejó, sino que ha sido grosero, descortés por no obtener el Nobel de la Paz, mantuvo un comportamiento muy inapropiado con Noruega y con María Corina Machado, restándole dignidad al cargo presidencial. Por otra parte, ha persistido en el delirio de anexionar Groenlandia, ha marcado un capítulo con este hecho, un capítulo aparte en el trato que dispensa a Europa y a la OTAN. Y por si todo esto fuera poco, ha ido doblegando voluntades para alinear a sus homólogos o al menos lograr que le teman y se plieguen a su deseo de dominar su área de influencia, el hemisferio occidental, por la debilidad manifiesta que exhiben frente a la supremacía y poderío estadounidense. Muchos hablan de que esa política exterior es chantajista, la política exterior de la administración estadounidense. Le pregunté al profesor Mario cuál es su opinión a este respecto. Él dice: pensé hace unos meses que Lula sí tenía el tamaño o la fuerza para resistirlo a Donald Trump, pero no ha sido exactamente así. Resulta que los BRICS son unos gigantes con pies de barro. Comparativamente, estos países no tienen el poderío militar, económico y tecnológico que sí tiene Estados Unidos. Sorprende en esa medida la condescendencia de Trump con Putin y que la guerra de Ucrania no haya terminado. Trump prometió que ese era un asunto muy fácil de resolver. Ucrania no solo enfrenta la amenaza de Putin, también la de Trump, que busca forzar una negociación en los términos de Putin y asume una actitud casi que de subordinación con Rusia. Cosa que no se entiende porque la Rusia de Putin, dice el profesor Ojeda, no es la Unión Soviética de Brezhnev. Rusia no es la superpotencia, pero con algunos Trump se comporta como un emperador y con Putin es condescendiente. La situación de Europa en relación con Estados Unidos, sus amenazas arancelarias, su desprecio a la OTAN, su deseo de hacerse con Groenlandia, ha complejizado la relación entre estos aliados tradicionales, dice Mario. Europa tiene la posibilidad de imponer sanciones, pero tampoco hay coordinación y los liderazgos de los 27 países que integran la Unión Europea son disímiles. Aunque últimamente sobresalen Alemania e Italia con Giorgia Meloni, quien ha mostrado mucho más pragmatismo del que pudiera esperarse. El clima que se originó tras la captura de Maduro hace un mes afianzó a Trump en su sentir de omnipotencia para hacer cosas inimaginables. La doctrina Monroe es su fiel reflejo. Tal vez por esto mismo la reacción de Canadá, hablando de una coalición de potencias medias, ha sido tan celebrada. Vimos esta reacción de Canadá en el pasado foro de Davos en enero. Hay mucha desmesura y también una táctica de chantaje, dice el profesor Mario Ojeda. En relación con Venezuela, no parece que su interés prioritario sea la democratización del país. Le interesan el petróleo y los negocios, porque de eso es de lo que se ha hablado principalmente. Hay un interés descarnado sobre los recursos, el petróleo venezolano, las tierras raras y minerales de Groenlandia. Si no funciona la disuasión, entonces emerge la amenaza del uso de la fuerza. De Venezuela se ha hablado como reducida a un protectorado, ya ni siquiera como Puerto Rico, un estado libre asociado, sino como una especie de protectorado, notaba el profesor Ojeda. La relación y el diálogo con los países de América Latina se dan hoy por hoy
en unas condiciones de total asimetría, observaba el profesor de la UNAM. El caso de México es elocuente a ese respecto y no hay alternativa. Es un socio fundamental para nosotros. Tenemos relación con otros países y bloques, pero nuestra dependencia de Estados Unidos es absoluta. Cuando llevamos todas las de perder, sería absurdo y ridículo esgrimir el patrioterismo. Con mayor razón cuando estamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es vital para México, decía el profesor de la UNAM. La cuestión de Groenlandia la ha tratado como un empresario de bienes raíces en el siglo XIX. Groenlandia dependerá de la reacción de los europeos y de si ellos están dispuestos a echar un pulso por defender ese territorio. Dice el profesor Mario, viví en Estados Unidos muchos años y a veces hablaban de que México le había cedido California a Estados Unidos y ellos habían pagado una cifra. No decían que se hicieron de ese territorio. Y con el manejo del tema de Groenlandia está ocurriendo de modo similar, justificando razones de seguridad nacional y de que el hemisferio occidental es nuestro, es decir, de ellos. Este es el espíritu de la doctrina Monroe, el corolario de Donald Trump a la doctrina Monroe. Y bajo ese paradigma está alineando a América Latina. No es exagerado hablar de una política exterior chantajista de la administración estadounidense, de una política gangsteril. No tiene contención externa efectiva que lo obligue a moderarse, ni siquiera China. Le dije al profesor Mario, en ese orden de ideas, cómo definiría el liderazgo del presidente estadounidense. Él dice como un gran disruptor. El Estados Unidos de Donald Trump ya no es el faro de la democracia y de ese mundo creado tras la posguerra, no es el mundo de las instituciones internacionales y el sistema de reglas. Todo ha ido hacia el unilateralismo, al autoritarismo y a los negocios, a la negociación desde la amenaza. Desde que acabó la guerra de Vietnam, es decir, hace 50 años exactos que se cumplieron el año pasado, estoy oyendo acerca de la decadencia de Estados Unidos y el final del imperio, decía Mario. Bueno, no es así, pero ese Estados Unidos de Trump no va a sostener el mundo de reglas que conocíamos y no va a ser un faro de la democracia y los valores liberales. Sí está dispuesto a afianzar su imperio en nuestro hemisferio al precio que estime conveniente y a tenernos como una suerte de vasallos, incluso al propio Brasil o a México. Tampoco los chinos, cuya fortaleza ha sido sobredimensionada o grandemente exagerada, son una contención. China tiene bastantes problemas internos. Estados Unidos otra vez queda como la gran superpotencia, como el gran poder sin contrapesos. Se trata de otra etapa unipolar, hablando de la supremacía de Estados Unidos en términos de coerción y tecnología. Habrá que ver qué sucede con Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Le dije al profesor Mario, para terminar, que en las últimas semanas, tras el evento de Venezuela particularmente, el de la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que hay algunos analistas, comentaristas que hablan de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, como el nuevo Henry Kissinger. ¿Qué opinión tenía a este respecto y si le parece que la comparación va? Me dijo Mario, Marco Rubio ha tenido protagonismo, sin duda, en lo de Venezuela y ahora en el tema de Cuba, por supuesto. Es un tipo inteligente, más competente y mejor preparado comparativamente hablando respecto a los otros funcionarios del alto gobierno, pero no he seguido su trayectoria de cerca y no me animaría a hacer una comparación entre Kissinger y Rubio, puntualizó el profesor Mario Ojeda de la Universidad Nacional Autónoma de México.